la Corte Constitucional es un motivo de orgullo celebrar ahora los 30 años de la Constitución del 91, por una parte, pero adicionalmente, como el constitucionalismo colombiano tiene unas bases grandes, con una tradición histórica muy importante, pues debemos hacer de una vez, y ese es el propósito de estas charlas que han sido convocadas por nuestro presidente de la Corte, el doctor Antonio José Lizarazo, una reflexión muy importante sobre los albores de este constitucionalismo colombiano que nos permitieron tener en una época unas constituciones que llamamos las constituciones neogranadinas, que son el preludio de lo que va a ser posteriormente las bases de la Constitución de Angostura y luego la Constitución de la Primera República en transición con la Constitución de 1821, cuyos 200 años celebraremos también este año. Por eso, para mí es motivo de gran satisfacción y un honor presentar, como lo han hecho ya, al doctor Andrés Botero Bernal para que esté con nosotros esta tarde. Su hoja de vida es una hoja de vida de un doctor, además de jurista historiador, que nos presenta justamente una visión histórica de esos albores de la creación del constitucionalismo colombiano, que deben marcarse dentro de un proceso político. Todo esto es el resultado, y el constitucionalismo lo es, de un proceso de formación política, de un proceso de formación constituyente, el ejercicio del poder político, que luego se traduce más adelante en el poder constituyente y posteriormente se traduce en la creación y configuración del poder público. Por esa razón, y este es el punto de partida para el constitucionalismo colombiano, es muy importante conocer ese contexto en el cual fuimos declarando nuestra autonomía y después nuestra independencia para ir formulando a partir de 1811 las primeras constituciones que llamamos las constituciones neogranadinas, aprovechando el contexto que se presentó históricamente a partir de 1808 con los hechos de Bayona, las abdicaciones a la corona de Carlos IV, la abdicación a la corona de Fernando VII, la instauración a la fuerza del rey José Bonaparte por parte de su hermano, el emperador Napoleón, y por supuesto los hechos que suceden a partir de ese instante con la primera proclamación de la soberanía del pueblo madrileño, que se alza justamente una rebelión contra justamente el despotismo ilustrado francés que se empieza a imponer en esa época. Y esa reacción es lo que impone la necesidad de convocar, en primer lugar, las Cortes de Cádiz, y a partir de ahí empieza un proceso importante en la construcción de un nuevo constitucionalismo español que va a reflejarse a partir de 1810 en nuestro proceso de autonomía y de independencia, y que al mismo tiempo sigue corriendo su suerte hasta la expedición de la Constitución de Cádiz de 1812 allá, pero que al mismo tiempo sigue ejerciendo una influencia muy importante en el proceso de autonomía y luego de independencia entre nosotros, y ese es el motivo que nos convoca en este conversatorio para justamente con el doctor Andrés Botero empezar a trabajar precisamente a partir de las Cortes de Cádiz y de la Constitución de Cádiz, su influencia en ese constitucionalismo neogranadino, sin perder de vista que por esa época, por supuesto, también hay una influencia muy grande en el proceso ideológico de la emancipación, que es lo que sucede o ya ha sucedido en su momento en los Estados Unidos de América con la expedición de la Constitución de 1787, con la Revolución Francesa de 1789 y la expedición de la Constitución Francesa de 1790 y sus reformas, y a partir de ahí todo lo que es el proceso ideológico de la emancipación. Por eso, esto es nuestro punto de partida, y doctor Botero, tiene usted el uso de la palabra para trasladarnos a esa época importantísima que nos permite hablar de los albores del constitucionalismo colombiano y la expedición de las primeras constituciones, las Cortes de Cádiz, la Constitución de Cádiz y su influencia en este punto. Más adelante hablaremos sobre la influencia que esta Constitución de Cádiz ejerció para las bases de la Constitución de Angostura y, por supuesto, la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821.
Doctor Botero, muchas gracias. Doctor Ibáñez, muchas gracias por su muy pertinente introducción. Muchísimas gracias, doctor Ibáñez. Antes de empezar, quisiera agradecerle a la Corte Constitucional y a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla por esta iniciativa de la reflexión histórica de nuestros procesos constitucionales, que muy bien dijo el doctor Ibáñez. Es importante recordar esta historia, es importante ponerla de relieve, es importante decirle a la comunidad jurídica de este país que hay una historia y que las cosas no nacieron de la nada, sino que hay unos procesos que tenemos que conocer, no solo por ser historia patria, sino fundamentalmente para reconocer los grandes debates y las grandes luchas que ha implicado hablar de un Estado constitucional en Colombia. En ese sentido, quisiera también hacer una aclaración antes de entrar directamente en el tema, entrar directamente en la época, como bien lo dijo el profesor y el doctor Ibáñez. Es que yo voy a hacer una presentación muy general, en fin, porque el tiempo es muy limitado. No podré ser muy preciso, no podré detallarme mucho, no podré ahondar lo que quisiera en ciertos aspectos, pero eso está en un escrito de mi autoría que está a disposición de los organizadores del evento y que yo supongo que buscarán la forma de que el auditorio pueda descargar este texto, donde ya encontrarán la información más exacta, más precisa, que aquí solo podré comentar de una forma muy general. De ese sentido le pido excusas al auditorio porque tendré que ser muy general, es que el tiempo apremia. Ahora bien, entremos directamente en materia. Bien lo dijo el doctor Ibáñez, hizo un excelente recuento del contexto de la época. Yo lo tomo para hacer un contexto de las Cortes de Cádiz, que vendría siendo más o menos lo siguiente. Como bien lo dijo el doctor Ibáñez, cuando España se queda sin rey, porque Carlos IV abdicó a favor de su hijo, Fernando VII, y cuando Fernando VII, y junto con Carlos IV y Godoy, fueron detenidos en Francia, bueno, detenidos en un palacio, pues no crean que estuvieron en una cárcel, no, pues, retenidos, más bien la palabra retenidos en un palacio, pero incomunicados con la monarquía española. Y cuando se obliga a Fernando VII que abdique en favor del hermano de Napoleón en 1808, José Bonaparte, pues eso produjo un vacío de poder en España muy fuerte que se vio reflejado en los territorios de ultramar, entre ellos la Nueva Granada. Porque viene la pregunta, que jurídicamente hablando, ¿qué pasa si nos quedamos sin rey? Esta pregunta había suscitado grandes debates de teólogos y juristas de la Segunda Escolástica Española, que se plantearon hipotéticamente qué pasaría si nos quedamos sin rey. Y la respuesta, por ejemplo, de la Segunda Escolástica fue que si nos quedamos sin rey, pues el poder vuelve a los grupos, el poder vuelve a las, bueno, en terminología de la época, vuelve a las castas configurantes de la sociedad histórica. Lo que significaría que en ausencia de rey, pues el pueblo, pero pueblo no en el sentido nuestro, sino en el sentido de la época, el pueblo vuelve a asumir la soberanía. Y eso es lo que explica, o ese es el argumento con el que se basó la independencia de los territorios de ultramar en América, que como no había rey, porque Carlos IV abdicó, Fernando VII abdicó, llegó un rey que no fue aceptado, José Bonaparte, pues entonces, al quedarnos sin rey, pues se reasume la soberanía. Y esto sería la explicación jurídica de por qué se dio el paso de la independencia. Pero vuelvo otra vez a España, y es que en España hay un vacío de poder, se quedan sin rey y vastos territorios rechazan a José Bonaparte por considerarlo un francés, una imposición del exterior, y otros sectores por decir que esto era un revolucionario peligroso, anticlerical. Pues muchos sectores rechazaron la presencia del nuevo monarca francés como rey de España, y se convoca Cortes, una institución antigua del constitucionalismo histórico español que señalaba las Cortes, repito, es una institución jurídica
antiquísima en el derecho histórico español, que se empezó a reunir el 24 de septiembre de 1810 en Cádiz, en el sur de la península, y que poco después tienen que refugiarse ante el avance de las tropas francesas en una pequeña isla al lado, la isla de San Fernando. Cortes que empezaron a deliberar desde 1810, expidiendo legislación, pero también administrando o coadministrando con la regencia, pero también se dedicaron a la construcción de una nueva constitución, que es la famosa Constitución de Cádiz de 1812, que va a ser expedida el 19 de marzo de 1812. Pero entonces hay que tener en cuenta que las Cortes es un organismo no legislativo, pero con funciones legislativas, no constituyente, pero con funciones constituyentes, no gubernamental, pero con funciones gubernamentales, porque es una institución de antiguo régimen, o por lo menos pensada de antiguo régimen, pero que cogobierna, crea una constitución, y esa constitución era de 1812, que la Constitución de Cádiz. Ahora, las Cortes de Cádiz funcionaron hasta el 4 de mayo de 1814, cuando Fernando VII, al ser liberado en Francia por la derrota de Napoleón, él regresa a España y anula, declara sin efectos las Cortes, por lo tanto también la Constitución, por lo tanto toda la normativa expedida por las Cortes en 1814, e incluso empieza la persecución a muchos diputados de esas Cortes de carácter liberal. Pero ¿esto qué tiene que ver con la Nueva Granada? Pues bien, ha habido un debate entre mis colegas durante muchísimo tiempo sobre cuál es el papel de la Constitución de Cádiz en relación con Colombia. Entonces surgen varias preguntas. Primera, ¿la Constitución de Cádiz es la primera constitución o es una constitución colombiana? O sea, si hacemos el listado de las constituciones colombianas, tenemos que poner la Constitución de Cádiz allí. Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Rigió la Constitución de Cádiz, rigió en Colombia o no rigió? Tercera pregunta, ¿y cuál fue la influencia de la Constitución de Cádiz en las constituciones de la Primera República neogranadina, que fue entre 1811 y 1815, y la influencia de la Constitución de Cádiz en la Segunda República neogranadina, que es 1821 en adelante? En mi escrito intento responder estas preguntas. Aquí me va a quedar muy difícil dar los detalles de por qué sí, por qué no. Pero veamos rápidamente, o paso directamente a las conclusiones de mis investigaciones, que dieron lugar incluso a varios escritos, pero que yo lo intento resumir en el último, del que yo les estoy hablando, en 2018, para facilidad de consulta de ustedes. Intentemos responder estas preguntas rápidamente, porque el tiempo apremia. Primero, las constituciones en esa época entraban a regir a partir de una ritualidad que a su vez giraba en torno al juramento. Jurar la Constitución era el principal mecanismo para que una Constitución rigiese. O sea que la Constitución no regía con la promulgación, era necesaria que fuese jurada con la usanza de la época, jurada religiosamente con la usanza de la época por aquellos que tenían que obedecerla. La Constitución de Cádiz fue jurada. La respuesta es sí. Hubo territorios, ciertos territorios, que por estar en manos españolas en el periodo entre 1812 y 1814, juraron la Constitución de Cádiz. Quiero poner esto en contexto. No todo cuando se producen las guerras de independencia, la independencia no se produjo en todas las regiones de Colombia de manera simultánea. Algunas regiones proclaman su independencia y otras proclaman ser monárquicas. Y eso produce muchísimos conflictos locales de si vamos a ser monárquicos o no. Los territorios que optaron por ser monárquicos, cuando supieron de que se había expedido una constitución de 1812 en España,
pues como ellos se consideraban monárquicos, intentaron también jurarla, emularla en sus propios territorios, como una forma incluso de contrarrestar al enemigo, que en ese momento eran los revolucionarios independentistas. Ahora, entonces, yo hice un listado, por ejemplo, de cuáles fueron los territorios que juraron la Constitución entre 1812 y 1814, la Constitución de Cádiz, y los territorios que por estar en manos españolas juraron la Constitución de Cádiz entre 1820 a 1823, aclarando que es que la Constitución de Cádiz volvió a tener un segundo aire en España entre 1820 y 1823. Entonces la conclusión es que sí, hubo territorios, pocos, pero sí hubo territorios que juraron la fidelidad a la Constitución de Cádiz. Pero cuando me puse a investigar, la eficacia de las instituciones constitucionales de Cádiz fue muy limitada, porque como estaban en guerra estos territorios, la preocupación no era aplicar las instituciones que decía Cádiz al mundo real. No, se juraba la Constitución, pero en términos generales las cosas seguían manejándose de forma igual a como venían se haciendo. Se intentaba aplicar uno que otra institución jurídica, las que se pudiera, pero realmente la eficacia en estos territorios que juraron fidelidad a la Constitución de Cádiz fue muy limitada, muy local, muy particular. Por lo que realmente lo significativo fue que juraron la Constitución, pero no fue eficaz. Salvo algunas cosas puntuales que yo registro en mi investigación, pero en términos generales simplemente la juraron. Repito, porque estaban en contexto de guerra, estaban en guerra contra los vecinos porque querían ellos la independencia, entonces se jura la Constitución, pero no se puede hacer más. Y esto me lleva a otra pregunta, a otra de las preguntas que yo hice al inicio. La Constitución de Cádiz de 1812 permeó el constitucionalismo colombiano, pero la respuesta es muy gris. Podríamos decir que sí en muchos casos concretos y podríamos decir que no en otros casos. Me explico. Las constituciones que se redactaron en la Primera República entre 1811 y 1815, algunas tomaron cosas de las Cortes de Cádiz e incluso algunas tomaron cosas de la Carta de Cádiz. Eso es cierto. Además, la Constitución de Cádiz fue leída por muchos, por varias personas, por muchas personas independentistas, por varios revolucionarios independentistas, de donde seguramente tomaron algunas ideas, pero también hay que tener en cuenta que es que en ese momento, cuando se estaban redactando las constituciones de independencia, lo que había era un caldo donde había muchísimas fuentes y uno tomaba del caldo lo que necesitaba para la constitución que cada provincia estaba haciendo. Entonces no es que podríamos decir que la Constitución de Cádiz fue la madre de las constituciones de independencia, no, fue una fuente más, pero que había que usar con mucha precaución. Por lo siguiente, es que el enemigo de las provincias que querían independizarse eran España y las provincias que querían ser leales a España. Provincias leales a España que habían jurado Cádiz. Entonces, quedaba muy mal visto tomar textos de la Constitución de Cádiz cuando esa es la Constitución de los enemigos. Por eso es que en el periodo, por ejemplo, en la prensa de la época, en los discursos políticos de la época, yo encontré muchas referencias que hablaban en el periodo 1812 a 1814, que decían que la Constitución de Cádiz era una constitución maligna, monárquica, tiránica, que es la constitución que defiende los enemigos, pero como esa constitución es mala, los enemigos son malos, y los enemigos son malos porque la constitución es mala. Hay un discurso de rechazo abierto a la Constitución de Cádiz entre 1812 y 1814, por lo que cuando las constituciones de independencia tomaban algo de la Constitución de Cádiz, pues tenían que ser muy precavidos porque podría ser una concesión al enemigo. Pero pasó una cosa muy interesante y fue que una vez se supo en la Nueva Granada que el rey español Fernando VII en España había anulado, dejado sin efectos todo lo que hizo las Cortes de Cádiz para poder ser él nuevamente un monarca
fuerte, porque la Constitución de Cádiz limitaba mucho la monarquía, cuando Fernando VII anula todo lo que hicieron las Cortes de Cádiz, y esto se conoce en la Nueva Granada, uno ve cómo cambió el discurso oficial. Me explico, entre 1812 y 1814 la Constitución de Cádiz es vista como tiránica, monárquica, absolutista. Una vez se enteran que la Constitución de Cádiz fue anulada por el rey Fernando VII, inmediatamente empieza a gestarse un discurso de, bueno, esa Constitución entonces no tenía que ser tan mala. O sea, si Fernando VII la anuló, la deja sin efectos, pues algo bueno, entonces no era tan mala. Era una Constitución que limitaba el poder. Ahora, ¿por qué empieza a venderse una buena imagen de la Constitución de Cádiz? Porque ya Cádiz no es la Constitución del enemigo. Entonces, ahí observamos que luego de que Fernando VII deja sin efectos lo que hizo las Cortes, ya la Constitución de Cádiz empieza a ser mirada con buenos ojos por parte de las provincias neogranadinas que están en guerra contra España. Y ahí sí ya se podía hablar un poco más tranquilamente de que la Constitución de Cádiz podía ser una de las muchas fuentes de esas constituciones. Y esto me lleva a algo que en 1820. En 1820, por una revolución liderada por Riego, un militar español que se negó a obedecer a Fernando VII y provocó una especie de golpe en el que Fernando VII en 1820, al darse cuenta del inconformismo popular, decidió volver a revivir la Constitución de Cádiz. Entonces, en 1820 en España se revive la Constitución de Cádiz. Hasta 1823, volvió a regir 3 años en España. En la Nueva Granada observamos lo siguiente, y es que para 1820, cuando los revolucionarios independentistas, que ya tenían mucho territorio ganado en la guerra contra España por la independencia, ya eran más poderosos que las fuerzas realistas que había en este territorio, se enteran de que la Constitución de Cádiz volvió a estar viva. Seguía entonces la imagen de que la Constitución de Cádiz era una constitución sabia, era una constitución buena, pero ¿para qué volver a España? Porque esa fue la invitación de las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz, las Cortes, ya no las de Cádiz, las Cortes en 1820 vuelven a ser convocadas porque vuelve a revivirse la Constitución de Cádiz. Y estas Cortes en 1820 llaman a los revolucionarios americanos a que hagan las paces, a hacer treguas. Los invitan a que depongan las armas para que se vuelvan a unir a la monarquía, pero una monarquía con constitución escrita, una monarquía constitucional, a un sistema republicano. Pues los revolucionarios en América, específicamente, hablo de la Nueva Granada, porque el caso de Nueva España o México fue distinto, hablo de la Nueva Granada, pues realmente no atendieron ese llamado de volver a España porque había renacido la Constitución de Cádiz, pero por un argumento fundamentalmente pragmático. La guerra la tenían casi que ganada. Entonces, ¿para qué volver a España? En ese periodo observamos que se habla de la Constitución de Cádiz como una constitución sabia, pero ¿ya para qué? O sea, ya no es una constitución que podríamos decir, vamos a ella, pero se conserva la buena imagen. Y ahí es cuando observamos que, por ejemplo, en la Constitución de Villarrosario de Cúcuta de 1821, observamos que fue una de las fuentes usadas, pero usada de manera expresa. O sea, ya observamos cómo hay artículos de la Constitución de 1821 que se inspiran claramente en la Constitución de Cádiz, a pesar de que la Constitución de Cádiz en ese momento estaba rigiendo y es el enemigo. Pero en el contexto que les expliqué, pues ya pueden entender políticamente por qué ya se podía hablar de la Constitución de Cádiz a pesar de que era la Constitución del enemigo. Ahora, sigamos con esta historia de la que nosotros estamos hablando. Y es, bueno, ¿qué más podríamos decir de la influencia de la Constitución de Cádiz en las constituciones de la Primera República entre 1811 y 1815
y las constituciones de la Segunda República, en especial la Constitución de 1821, en la que estamos celebrando un bicentenario. En primer lugar, habría que reconocer que la Constitución de Cádiz tiene a su vez unas fuertes bases, unas influencias, que también fueron influencias del constitucionalismo colombiano. Es decir, la Constitución de Cádiz se alimentó de algunos procesos constitucionales previos y de algunas doctrinas jurídico-teológica filosóficas, y resulta que el constitucionalismo colombiano también bebió de las mismas fuentes que bebió la Constitución de Cádiz. Eso explica por qué hay algunas cercanías entre ambas constituciones. Y además de lo anterior, el constitucionalismo colombiano, como lo dije antes, usó cosas de la Constitución de Cádiz y usó algunas normas de las Cortes de Cádiz, porque recuerden que las Cortes de Cádiz no solo expidió Constitución, también expidió algunas normas. Entonces, el constituyente colombiano de la Primera República y el constituyente colombiano de 1821 usaron algunas normas de las Cortes de Cádiz y usaron algunos textos de la Constitución de Cádiz de 1812 para redactar textos propios. Pero reitero, no podríamos decir que la Constitución de Cádiz haya sido la principal fuente, ni mucho menos que haya sido la única fuente. Fue una fuente más de las muchas que usaron los constituyentes. Y además, bueno, y en qué, por ejemplo, qué cosas se tomaron de la Constitución de Cádiz. Pues varios artículos se redactaron pensando con la redacción de Cádiz, pero lo que más se ha estudiado es el concepto del poder soberano que adoptaron las constituciones, por ejemplo, de la primera independencia, que era el concepto del pueblo católico, que el poder soberano es el pueblo católico. O sea, el catolicismo califica el sustantivo pueblo, no es el pueblo el soberano, es el pueblo católico. Pero cuando se define qué es el pueblo, que tiene que ser un pueblo católico, pues el pueblo es un concepto muy limitado, diferente al concepto que se maneja hoy día en el constitucionalismo contemporáneo. Pero esa idea del pueblo católico como el poder soberano pleno, esa idea está muy de la mano con el poder soberano pleno de la Constitución de Cádiz, que es la nación católica. La Constitución de Cádiz de 1812 contempla como su soberano la nación católica, con unas características que las podemos ver muy reflejadas en la idea constitucional de la Primera República de que el soberano es el pueblo católico. A eso alguna vez le dediqué un libro entero para explicar qué significaba el pueblo católico en el periodo 1811 y 1815, que cito en mi trabajo que voy a poner a disposición del público sobre las Cortes de Cádiz. Pero ese es un ejemplo de varios posibles de la influencia de las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo colombiano. Y quiero recalcar algo para ir finalizando, es que la Constitución de Cádiz, si bien claramente fue una influencia, ejerció algún nivel de influencia, pero tampoco para decir que fue el determinante en el constitucionalismo colombiano, reitero algo, es que se hablaba de ella siempre a partir de circunstancias políticas. Entre 1812 a 1814 se hablaba muy mal de la Constitución de Cádiz porque era la constitución que tenía el enemigo. Luego de 1814 se empieza a ver la Constitución de Cádiz como una norma sabia, pero tan sabia que el monárquico absolutista de Fernando VII destruyó, porque era muy sabia. Entonces empieza una imagen bondadosa de la Constitución de Cádiz entre los independentistas. Y en 1820, cuando la Constitución de Cádiz nuevamente entra a regir en España, pues y se invita a los revolucionarios que vuelvan a integrar la monarquía española, porque ya había Constitución de Cádiz, se sigue manteniendo en términos generales, una buena imagen de la Constitución de Cádiz, pero ya no motiva
a las provincias que se independizaron como para volver a ser parte de la monarquía. Y aquí hay una historia que gracias al querido amigo y colega Armando Martínez conocí hace poco, que no está en mi libro sobre las Cortes de Cádiz en la Nueva Granada, que se las cuento, que da a entender esta imagen que existía. Y fue que en 1823, en Venezuela circuló un escrito de Francisco Javier Llanes en 1823 en contra de la Constitución de 1821. Y en ese escrito, uno de los apartados por las que Llanes decía que la Constitución de 1821 era una mala constitución, era que se alejaba, ojo con esto, del ideal republicano de la Constitución de Cádiz. ¿Qué quiere decir esto? Que para Llanes y para los críticos, o para muchos críticos de la Constitución de 1821, la Constitución de Cádiz era buena porque tenía unas instituciones republicanas que limitaban el poder del monarca español. Es decir, que la Constitución de Cádiz era buena porque tenía un afán republicano. Y que la Constitución de 1821, decían los críticos de esa Constitución colombiana, era mala porque era una Constitución que le daba excesivos poderes al presidente, a un punto tal, decía Llanes, que si bien la Constitución del 21 decía que Colombia, o la Gran Colombia, iba a ser una república, al ver las funciones del presidente, pues parecía que eso era más bien una monarquía sin control. Entonces decía Llanes que la Constitución de Cádiz era el modelo bueno y que como no lo siguió la Constitución del 21 al darle demasiados poderes al presidente, pues eso podría generar o debía generar el rechazo de la gente decente, decía Llanes. Ahora, ¿por qué traigo a colación en este caso de Llanes? Era para ver que había una buena imagen en la Constitución de Cádiz, pero que no pasaba de ser una buena imagen y una fuente para tomar uno que otro articulito, una fuente para tomar alguna que otra institución en las constituciones propias, pero hasta ahí. En conclusión, si me preguntan, la Constitución de Cádiz de 1812 puede ponerse en el listado de las constituciones colombianas. Mi respuesta es no. La Constitución de Cádiz fue una constitución que rigió para el virreinato de la Nueva Granada, pero no fue una constitución de la República Colombiana, pero sí ejerció algún grado de influencia. Hay rastros claros de la Constitución de Cádiz en las constituciones republicanas de la Primera República, 1811-1815, y de la Segunda República, en especial la de 1821. Hay rastros, se pueden ver rastros de la Constitución de Cádiz en las constituciones de estos dos periodos, 1811-1815 y la Constitución de 1821. Pero no es una constitución republicana colombiana. Es la última constitución, digámoslo así, del virreinato, pero no fue la primera constitución de la República. Esto es como las conclusiones de mi investigación sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz en la Nueva Granada. Y quedo atento por si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Doctor Botero, muchas gracias por esa magnífica disertación hasta ahora. Y entonces quería hacerle de entrada estas preguntas sin perjuicio de recibir las preguntas que vengan a través de las redes que están conectadas con las redes de la Corte Constitucional, de manera tal que podamos canalizar las preguntas del público directamente para usted, por mi conducto o por conducto de los funcionarios de la Corte. Se ha dicho, y esta es que quisiera tener una previsión sobre el particular, se ha dicho que si la Constitución de Cádiz fue una constitución monárquica, de hecho, el título cuarto de la Constitución tenía un capítulo completo en relación con la corona, en particular con las reglas sobre la inviolabilidad del rey, su autoridad y al mismo tiempo las reglas sobre la sucesión del rey, etcétera, y por supuesto toda la institución de la corona. Se ha dicho, eso significa que es ante todo una constitución monárquica. O sea, bajo un sistema político, esa es una constitución monárquica de un sistema político monárquico, versus un sistema político republicano
que era el que pensábamos que se debería construir a partir de 1811 con las constituciones neogranadinas, comenzando por la Constitución de Tunja o la misma Constitución de Cundinamarca, etc. Entonces, a la pregunta de la influencia de esa Constitución de Cádiz como una constitución monárquica, y usted lo acaba de señalar también adicionalmente como una constitución para el virreinato, que en todo caso, a pesar de las declaraciones de autonomía y sin perjuicio de algunas declaraciones de independencia, el virreinato en todo caso se extendió hasta 1819, ¿cómo poder aceptar en consecuencia que hay de verdad una influencia de una constitución monárquica, de un sistema político monárquico, en unas constituciones republicanas, que son las que se presentan o se redactan en la época de 1811 a 1815, en las que justamente se pretende sustituir el sistema político monárquico por el sistema político republicano con una forma de gobierno totalmente distinta. Esa es la primera pregunta. Y por supuesto la segunda, usted ya adelantó algo en relación con los máximos poderes del gobierno, que parecían, hacía posible pensar que fuera una constitución de corte monárquico en un esquema republicano, pero dadas las funciones del presidente. De todas maneras, me gustaría preguntar, a pesar de que usted ya avanzó el tema, ¿cuáles cree usted que son las influencias que las demás constituciones de la época, de nuevo, la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, más la Constitución francesa, principalmente, de 1790, con las modificaciones del 91-92, permitieron generar las influencias entre esas dos constituciones y la de Cádiz en la Constitución de 1821? Doctor Botero. Bueno, frente a la primera pregunta, doctor Ibáñez, y muchísimas gracias por estas preguntas tan suspicaces, tan profundas, que realmente responderlas en pocos minutos va a ser muy difícil para mí. Pero veamos, intentaré para la primera pregunta ver lo siguiente. Cuando las Cortes de Cádiz crearon la Constitución, recuerden que España no tenía rey. Fernando VII estaba retenido en Francia. Lo que había era una regencia, había una regencia que reemplazaba al rey, pero no había un rey. Entonces era relativamente fácil pues, redactar una constitución diciendo que hay un rey, pero realmente no hay un rey. Lo que hay es una regencia que no era tan poderosa. Por eso permitió que las Cortes de Cádiz regularan tantos temas e incluso hablaran de tantas cosas que a ningún rey le hubieran gustado. Eso también explica por qué cuando Fernando VII lo liberan y regresa a España, anuló todo lo de las Cortes de Cádiz. La Constitución de Cádiz es una constitución que habla de monarquía, pero esa constitución no la habría aceptado ningún monarca de la época, porque ponía límites a la monarquía. Era una monarquía constitucional. Ahora, una vez explicado esto, la Constitución de Cádiz es monárquica, pero obviamente no contrarresta o evitaría una monarquía absolutista. Era más bien una monarquía constitucional con unas cortes permanentes poderosas. Y esta idea de que había que limitar a la monarquía, esta idea, que era la idea republicana de la época, pues tal vez no de nuestro momento, pero era la idea republicana de la época. Eso fue lo que caló mucho en muchos independentistas aquí en Colombia. La idea de que había que tener instituciones fuertes y fundamentalmente colegiadas, corporativas, que evitasen que una persona acumulase mucho poder. Y ahí es donde uno observa la influencia de la Constitución de Cádiz en esa idea republicana, aclarando, con lo que en esa época se entendía por republicanismo, pero también ahí está, y esto me permite lanzarme a responder la segunda pregunta, ahí también vemos la influencia del constitucionalismo de Estados Unidos, la Constitución de 1787. Recordemos que la Constitución de Estados Unidos de 1787 es una constitución fundamentalmente antiestatalista, en terminología Fioravanti. ¿Esto qué significa? Que es una constitución, la de 1787, que le pone muchos límites al poder, los famosos check and balances o pesos y contrapesos, porque le teme miedo a que una persona
acumule demasiado poder y dé al traste con la República. Por eso es que se limitan mucho los poderes que pueden ejercer personas, especialmente los cuerpos unipersonales, y eso también va a calar mucho en los constituyentes colombianos, aunque van a tener que hacer adaptaciones. Y esto me lleva a otro asunto, y es, bueno, ¿y cuál fue el papel de la Constitución de Estados Unidos, el papel de las constituciones francesas revolucionarias, la del 91, la del 93 y la del 95 francesas, y además otras fuentes, porque no solo... Vuelvo a reiterar algo, yo de investigar cómo pensaban los constituyentes de la época, ellos tenían muchas fuentes, se valieron de muchas fuentes, no podríamos reducirla a 3 o 4, fueron muchísimas fuentes doctrinarias y muchísimas fuentes normativas. Pero está clara la influencia, por ejemplo, de la Constitución Federal de 1787 de Estados Unidos con la idea de o confederación, o con la idea de federalización, o con la idea de provincias independientes, pero que se aglutinan en una confederación de provincias para resolver algunos problemas en común. Esta idea de que las regiones son autónomas, pero se organizan para resolver algunos problemas en común, pues esto es claramente influencia del constitucionalismo de Estados Unidos, pero también, incluso otra anécdota, pero también de experiencias constitucionales de los Países Bajos y también de Suiza. O sea, los constituyentes no solo, al momento, los constituyentes que defendieron el Estado federal entre 1811 y 1815, que defendieron un régimen semifederal, o más bien confederado, se valieron no solo de la Constitución de Estados Unidos, sino también de la Constitución histórica de los Países Bajos y de las experiencias constitucionales de Suiza. Eso deja en claro que es que no fue una sola fuente. También, otro ejemplo de la influencia de la Constitución de Estados Unidos en las constituciones colombianas viene con la figura del presidente. Y también la figura de que al presidente hay que colocarle unos tatequietos, digámoslo así, si me permite utilizar esta palabra tan coloquial, unos contrapesos. También eso es una influencia del constitucionalismo de Estados Unidos. Pero el constitucionalismo francés también ejerció influencia, por ejemplo, con la idea de la unidad de Estado, la unidad de nación, que la nación tiene que ser fuerte y el Estado tiene que ser centralista y fuerte. Eso también es una influencia del constitucionalismo francés. Podríamos decir que los centralistas, los defensores de un Estado fuerte y no de autonomías territoriales, eran un poco más proclives a las constituciones francesas revolucionarias, y los defensores de una confederación de provincias pues veían con mejores ojos el modelo constitucional estadounidense de 1787. Pero no solo fue en eso. Es que esa pregunta, doctor Ibáñez, que usted me hace, esa segunda pregunta es muy compleja, porque habría que coger institución por institución para poder decir, vea, esta institución de tal constitución colombiana tiene estas influencias, esta institución de tal constitución colombiana tiene estas otras. Yo lo que suelo ejemplificar con esto es que eso fue como una especie de caldo. Las constituciones colombianas fueron un caldo al que se le echaban ingredientes de varias partes, y que a veces ese caldo terminaba sabiendo rico y otras veces ese caldo terminaba sabiendo maluco. Pero es que eso es parte de la identidad latinoamericana, pues que somos muy mestizos hasta en el tema de nuestras fuentes, de las fuentes con las que nos valemos, con las que construimos nuestras cosas. Yo sé, doctor Ibáñez, que no le respondí completamente su inquietud, porque es que es muy complejo, habría que coger institución por institución, pero yo creo que ahí le pude dar algunas pistas para que el auditorio se oriente en el sentido de que sí, efectivamente hubo influencia del constitucionalismo de Estados Unidos, hubo influencia del constitucionalismo francés, hubo influencia del constitucionalismo gaditano, pero también hubo influencia de otras experiencias constitucionales y hubo influencia de muchos autores, que eso no lo hemos visto, que también
fueron tomados por los constituyentes al momento de redactar sus cartas constitucionales en los dos periodos que hablo, 1811 a 1815, y las primeras constituciones de la Segunda República, en especial la de 1821. Muchas gracias. Voy a ir recogiendo algunas preguntas del público y justamente coincide con una que le iba a hacer de esta manera en relación con su intervención anterior. Y es la siguiente: si uno mira la Constitución y mira el campo de aplicación de la Constitución y el territorio que integra en esos momentos a España, incluye como campo de aplicación, por supuesto, a las provincias o a los territorios de ultramar, entre ellos la Nueva Granada. Y con fundamento en eso, entre ellos la Nueva Granada y Venezuela, para poner un ejemplo sin perjuicio de los demás territorios que forman parte como provincias coloniales en esa época de la monarquía. Y al mismo tiempo tiene un capítulo completo sobre el gobierno de las provincias. Entonces, eso que justamente iba a preguntar coincide con otra pregunta que formula una persona del público. Dice, si la Constitución de Cádiz no hace parte de la República o de esa época de neogranadina, ¿por qué se veía en las provincias la elección por votación directa a un ayuntamiento? Lo cual afectaba para ese entonces los intereses coloniales que terminarían extinguiéndose luego de que la Constitución tuviera una influencia mayor. Es una pregunta que a partir de ahí formula uno de nuestros participantes. Bueno, esa pregunta es de muy difícil resolución en pocos minutos, porque habría que explicar algo muy complejo, es el concepto de ayuntamiento, que viene del derecho castellano y que luego es regulado por el derecho indiano y que luego también es regulado por la Constitución de Cádiz. Hay que entender algo, y es que las provincias independentistas, pues ellos mantuvieron en términos generales las prácticas normativas y gubernativas de España, y es normal. O sea, el que se independentiza, pues no va a tener normas nuevas al día siguiente, eso se demora décadas. Entonces las prácticas políticas, las prácticas de gobierno se siguen rigiendo con las normas del país del que nos hemos independizado, por lo que las prácticas de los ayuntamientos en las provincias que se independizaron siguieron siendo las mismas que estaban en el derecho indiano, que a su vez venían del derecho castellano. Ahora bien, algunas provincias que se independizaron intentaron con una eficacia muy limitada, porque repito, es que la preocupación de la época era la guerra. Lo que menos le interesaba a la gente de ese momento era, oiga, volvamos a aplicarle la Constitución, sea la Constitución de Independencia o sea la Constitución española. Eso es terciario. Lo importante es estar armados, ir al combate, en la guerra, la economía de guerra. Algunos ayuntamientos y quisieron intentar aplicar lo que ordenaba la Constitución que ellos habían jurado, ya fuera la Constitución de Independencia o ya fuera la Constitución de Cádiz. Y vemos algunos casos. Hubo algunas provincias que intentaron hacer ayuntamientos constitucionales al estilo Cádiz, pero realmente no pudieron hacerlo, salvo pocas cositas. Y igual, en las provincias de independencia, por ejemplo, yo estudié el caso en Antioquia, intentaron aplicar lo que decía la Constitución de Independencia, por ejemplo, en este caso la Constitución de Antioquia 1812, al Ayuntamiento de Antioquia, no pudieron, entre otras cosas porque se necesitaban recursos, y recursos no hay porque hay guerra. Y recuerden que en 1816 se interrumpe ese proceso de independencia cuando Pablo Murillo llega a Santa Fe, Bogotá, y empieza a exiliar, a matar o encarcelar a todos estos que lideraron este primer movimiento de independencia. Entonces, no es que haya habido una práctica común, es que esto es demasiado complejo, porque habría que coger ayuntamiento por ayuntamiento. Y además agrego otro asunto, es que no solo fueron ayuntamientos, hubo pueblos, villas, que juraron una constitución e intentaron hacer algo que la Constitución dijese, a veces la mayoría de las veces con poco éxito, una que otra con algún éxito mayor, por lo que el tema es muy complejo. Realmente no se puede responder que hubo una práctica uniformada en todo el territorio. Es más, es que no había territorio uniformado. La mitad del territorio quería la independencia y la mitad del territorio no quería independizarse.
Había parte del territorio que querían seguir gobernando con cualquiera de los reyes que fuera, pero en todo caso que tuviéramos un rey. A la Sí, pregunta del 20 de julio de ¿viva el rey? Otros preguntaron, ¿cuál rey? Porque había tres. Y sí, entonces alguien respondió, cualquiera de ellos con tal de que venga a gobernar estos territorios, queremos un rey, a manera de ejemplo. exacto. Que eso es lo que dice la Constitución de Cundinamarca de 1811, la primera. Así es. Que viva el rey, pero que venga acá. Así. Que es una buena forma de decir, no queremos. Sí. O sea, viva el rey, pero que venga. Y ahora, ¿cómo va a venir de el que fuera, cómo va a venir a gobernar la Nueva Granada y dejar de gobernar España? Entonces, también es una forma retórica de decir que queremos ser monárquicos, pero queremos ser monárquicos sin rey. Que por demás explica otro asunto. Son constituciones republicanas que quieren tener presidente que funcione a veces como rey. Y constituciones monárquicas que quieren tener un monarca pero que no esté. Una pregunta que formula uno de nuestros participantes que nos están viendo, escuchando y por supuesto activo en redes con la Corte, dice, en su texto, Una sombra en la noche, en torno al constitucionalismo gaditano y la Nueva Granada, en donde se propone una respuesta a la pregunta de si la Constitución de Cádiz y la Nueva Granada, usted plantea la importancia de hacer una distinción entre constitución, constitucionalismo y cultura constitucional. ¿Podría explicar un poco esta idea que permite encontrar algunos matices al momento de identificar posibles influencias en el constitucionalismo neogranadino, principalmente en ese periodo de 1811 a 1815? Sí, lo que yo señalo en este texto, pero realmente ahí no es que sea muy original, porque esto es algo que ya vienen trabajando muchos historiadores de derecho constitucional. Cuando se habla de influencias o cuando se habla de injerencia o cuando se habla de determinación, hay que diferenciar la influencia en una constitución, a la influencia en una cultura constitucional, a la influencia en el constitucionalismo. Es que la constitución es el texto escrito y que tiene unas influencias propias. La cultura constitucional es el ambiente jurídico-político que propicia que haya una constitución o que rechaza que haya una constitución, que tiene sus propias influencias. Y el constitucionalismo pues se refiere a la doctrina que defiende algún modelo constitucional. Recuerden que hay varios modelos constitucionales. Para esa época había 3 modelos constitucionales claros: el estadounidense, el histórico inglés y el estatalista francés. Y cada uno de esos modelos constitucionales, que sería el constitucionalismo, tiene a su vez sus propias influencias. Por decir algo, el modelo constitucionalista francés pues tiene una clarísima influencia en los ilustrados franceses y especialmente en Rousseau, por dar un ejemplo. En cambio, el modelo constitucionalista inglés tiene otras influencias que las podemos rastrear, por ejemplo, en Locke o en su constitución histórica y en los pactos de subordinación históricas hasta remontarse a 1215. Entonces, hay que diferenciar cuando hablamos de influencia, ¿de qué estamos hablando? ¿Influencia de qué? Porque son influencias distintas. Y esa precisión yo la hago en el escrito porque muchos historiadores confunden todo eso como si fuera lo mismo, y eso nos vuelve más complejo lo que ya es muy complejo. Muchas gracias. Hay una pregunta que hace relación a la Constitución de Pepa. ¿Por qué la Constitución de Cádiz era conocida popularmente como la Pepa? Muy buena pregunta, porque eso es un mito. En la literatura de la época yo no encontré referencias a la Constitución, la Pepa. Se llamaba la Constitución de la Monarquía Española, la Constitución bihemisférica, también se le llamaba así, la Constitución Española, la Constitución de 1812. El nombre de la Pepa apareció mucho tiempo después, mucho tiempo después. ¿De dónde viene? Yo no he investigado eso. No he investigado de dónde viene. Supuestamente es porque el día de la expedición de la Constitución y la jura, por lo menos en el entorno más cercano que era Cádiz y San Fernando, fue en el día de San José.
de la Pepa por San José. Pero en la época no se utilizaba el término la Pepa. Eso es como más posterior. Es igual al término, a José Bonaparte, la literatura histórica de manual habla de que es Chepe Botella, le decían así Chepe Botellas, porque supuestamente Chepe, José, Botellas porque era alcohólico. Tampoco en la época yo no encontré esa alusión. Eso son cosas como posteriores, que no sé bien cómo surgen. Aparte que tengo entendido, esto yo no lo he investigado, pero tengo entendido que José Bonaparte no era alcohólico, no era ese alcohólico degenerado que los liberales españoles vendían. Esa imagen que ellos vendían, perdón, liberales españoles no, que los enemigos de Bonaparte vendieron una imagen perversa de José Bonaparte, pues claro, era el enemigo, era el rey enemigo. Tengo entendido que no lo era, pues eso sí eso no lo sé, eso se me escapan mis investigaciones, pero con eso ya por lo menos sabe lo de la Pepa, que es supuestamente porque fue expedida el día de San José, expedida y jurada en Cádiz el día de San José. Además, José Bonaparte venía de ser rey de Nápoles y Sicilia. Sí, de las dos Sicilias, exacto. Exactamente. Y por eso Napoleón le dice, deje ese reino porque ya le tengo uno dispuesto para usted, mucho mejor, con 11 millones de habitantes que es España, más 150 millones de presupuesto de la época y adicionalmente, pues todas las riquezas que existen en las colonias, entre ellas las nuestras. Entonces, ¿cómo no gobernar un territorio de esta naturaleza, de tantas características, para usted que lo puede hacer? Por lo tanto, no parecía un pintado en la pared, distinto de ser un rey impuesto. Doctor Ibáñez, ese es otro tema para una muy buena conversación en un futuro, porque lo que intentó hacer, por ejemplo, José Bonaparte para ganarse las provincias, especialmente la de la Nueva Granada, eso es un tema que no se ha explorado suficiente. O sea, José Bonaparte no se quedó con los brazos cruzados, él intentó ganarse estas provincias, pero eso ya es un tema. Yo creo que ahí tiene, doctor Ibáñez, un buen tema en sus manos. Muchas gracias. Hay una pregunta de un participante en el sentido de, esto está más en el contexto de 1808, cuando justamente las tropas napoleónicas se acantonan o por lo menos van en tránsito camino a tomarse Portugal. Y por supuesto finalmente se quedan, y es cuando Napoleón, que ha concebido claramente cómo frente a la ausencia de Carlos IV y la rebelión de su propio hijo como príncipe de Asturias, resuelve prácticamente rebelarse contra su padre hasta hacerlo abdicar a su favor y luego sencillamente reunirlos Napoleón en Bayona para que finalmente Carlos IV recupere la corona, pero en todo caso se le entrega a Fernando VII. Fernando VII a su turno renuncia a ella para entregársela a su hermano Pepe Botellas o José Bonaparte, etcétera. Todo eso. La pregunta que me hacen a partir de ahí es, y todo eso que empezó con un tránsito de tropas extranjeras y terminó con esto, ¿tiene algo que ver con las constituciones que ahora, a manera de ejemplo en Colombia o en México, prevén que en todo caso, si hay un tránsito de tropas extranjeras, tiene que tener un permiso especial por parte de las legislaturas, en este caso por parte del Congreso de la República, que a su turno, si no se haya reunido, entonces debe ser del Consejo de Estado? ¿Eso tiene algún antecedente en eso o tiene su propia construcción histórica? Uy, no lo sé. La Constitución de Estados Unidos, que es anterior, tiene una regulación similar. De que se necesita una autorización especial para el tránsito de tropas por el territorio. No, esa norma viene de antes. Esa norma viene, la norma de que el tránsito de tropas necesita unas autorizaciones especiales y el procedimiento, eso viene de antes e incluso no necesariamente normas constitucionales. En el antiguo régimen eso también estaba regulado, que estaba en cabeza o de parlamento inglés, o estaba en cabeza de rey en el caso de Francia. No, esa es una provisión histórica que viene de antes. Quisiera preguntarle si podemos encontrar algunas diferencias sustanciales entre las constituciones de Bayona o la constitución de Bayona, la constitución de Cádiz, y por supuesto si se mantuvo alguna influencia de la constitución de Bayona sobre respecto de la constitución o sobre las constituciones neogranadinas o sobre la constitución de 1821. Pero a ver si lo devuelvo un poquito. Bueno, cuando
voy a utilizar sus palabras, doctor Ibáñez. Usted ya lo dijo, pero para aclarar del público vuelvo y lo retomo, aunque usted ya lo había dicho antes. Cuando Napoleón Bonaparte en 1808 se apropia del poder, haciendo abdicar a Carlos IV y a Fernando VII para entregarle el poder a su hermano José Bonaparte. José Bonaparte, aconsejado por Napoleón y por, se me olvidó el nombre de este general mano derecha de Napoleón, pero que fue como el encargado de los asuntos españoles. Bueno, se me olvidó. José Bonaparte entendió que si quería gobernar España no lo podía hacer simplemente apareciéndose en Madrid y diciendo, aquí estoy, obedézcame. Y además porque los Bonaparte representaban, por lo menos simbólicamente, la Revolución Francesa. Ellos hablaban de que eran revolucionarios, ellos hablaban de que habían logrado varios ideales de la Revolución Francesa, por ejemplo, el Código Civil de 1804. O sea, muchísimas cosas que la Revolución Francesa prometió, quien las llevó a efecto fue Napoleón, y siempre con un ánimo revolucionario, pero aclarando que él era el soberano. Y en este sentido, pues si la Revolución Francesa y la Ilustración está detrás de este nuevo gobierno en España, pues mal haría que José Bonaparte llegase a Madrid como un rey déspota, como un rey monárquico absolutista. Él convoca cortes, que era la tradición española. En este caso, las convoca en Bayona para que redactasen un estatuto, ahí está el tema, un estatuto que tenía que regir la monarquía de José y colocarle unos límites a la monarquía de José, y de esta manera José creía que los españoles lo iban a amar porque él mismo se estaba autolimitando antes de llegar a Madrid, antes de llegar a España. Entonces diría, José pronosticó que bueno, esta es la mejor manera de yo llegar como un gobernante justo, como un gobernante limitado, como un gobernante fruto de la revolución. Los españoles van a estar felices porque les quitamos el yugo de una monarquía absoluta. Bueno, no era absolutista, de una monarquía poderosa de los Borbones, se la quitamos, los españoles van a estar felices, me van a recibir con cohetes, porque yo vengo con un estatuto que dice que no puedo hacer lo que me dé la gana, que tengo límites, pero no le salió la jugada. Ahora, pero no le salió, eso es otro tema, por qué no le salió la jugada a José Bonaparte y por qué la mayoría de los españoles se le enfrentó. Eso ya es otro asunto. Ahora, el Estatuto de Bayona, primera pregunta ¿es una constitución o no? Y ahí es cuando mis colegas se dividen. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Segunda pregunta, ¿cuál fue la eficacia del Estatuto de Bayona? En eso creo que sí hay consenso. Mínima. Casi que ni... Se intentó aplicar algunas cosas, como la de Cádiz en la Nueva Granada. Muy poquita, limitada. Tercer asunto, ¿participaron neogranadinos allí, americanos? Sí. Ahí participó un neogranadino, Sea, que por demás dijo en algún momento que no había participado, pero lo afirmó, y en otras veces dijo que sí había participado. Eso es otro tema para trabajarlo, pero Sea y otros participaron. Claro está que si mi memoria no me falla, Sea participó en las Cortes de Bayona para sacar el Estatuto de Bayona, pero él firmó, creo que en representación de Guatemala. Tengo ahí el documento, tengo que verificarlo, pero creo, él no firmó como representante de la Nueva Granada, porque no tenía poder. Así es. Pero eso fue una de las jugadas de José Bonaparte de cómo hacerse con América. Es que otro asunto, doctor Ibáñez, que usted bien lo sabe y que el público tiene que tenerlo presente, la monarquía, ser rey de España no es lo importante. Lo importante era gobernar América. O sea, la fuente de riqueza de España no era tanto la península, era América. América es... Y entonces José Bonaparte sabía que tenía que ganarse a los americanos. Y por eso es que el Estatuto de Bayona le promete muchas cosas a los americanos. En el papel. Es una constitución muy proamericana. Y esta fue como su manera en la que él intentó acercarse a los americanos para que lo aceptaran como rey. La influencia del Estatuto de Bayona en la Nueva Granada, yo diría que es mínima. Hay dos trabajos, Jean-Baptiste Boussat, en España, creo que es el que ha trabajado muchísimo el Estatuto de Bayona y sus influencias en ultramar. Y también el profesor Olano, que ya ha participado aquí, también ha trabajado el tema pero es una influencia muy limitadita, muy...
Aquí no se tenía mayor noticia del Estatuto de Bayona. Se miraba con muy malos ojos, porque los independentistas acá no eran afrancesados, no veían con buenos ojos a Napoleón, incluso le tenían miedo a que Napoleón invadiese militarmente Cartagena, y los propios de la independencia. Y eso también explica por qué la ayuda de Francia a los revolucionarios acá fue casi inexistente. Fue más una ayuda de irlandeses, fue más una ayuda de otros territorios o de italianos. Se miraba con muy malos ojos a Francia y por lo tanto se miraba con muy malos ojos el Estatuto de Bayona. Se podría afirmar que más bien el Estatuto de Bayona es una especie de réplica o contrarréplica, si se puede llamar así, a las reformas borbónicas que han visto al interior de la península, con el propósito de bajarle el tono a esas reformas borbónicas que habían impuesto unas grandes cargas, especialmente a las colonias americanas, independientemente de que eso hubiera tenido alguna influencia final, como usted lo advierte, que fue nada o mínima, pero independientemente de eso, es que las reformas borbónicas, por oposición a las regulaciones previas de los Austrias, tenía digamos, venían ellos de una monarquía moderada hacia una monarquía borbónica absoluta que había impuesto demasiadas cargas, especialmente en la última parte del siglo XVIII, que fue lo que generó, entre otras cosas, las réplicas de los comuneros y el malestar general, tanto allá, pero especialmente acá. Sí. Se podría decir básicamente que eso era una especie de réplica, a ver si por esa vía se podía ganar la opinión en consecuencia de los americanos. Sí, efectivamente. Bueno, obviamente hay algunas reformas borbónicas que José Bonaparte mantuvo porque le convenía, pero el grupo de las reformas borbónicas que buscaba centralizar o aumentar el poder del rey, obviamente José Bonaparte de palabra siempre dijo que quería confrontarlas. Y en el Estatuto de Bayona, en el papel, se decía que se iba a dar autonomía a las regiones, que iba a haber un rey no tan centralista y no tan absolutista en el papel. Entonces sí podría decirse que sí, en el discurso había claramente una reacción a las reformas borbónicas centralistas. Muy bien. Pero repito, en el papel, porque es que en la práctica volvemos a otro asunto. Ellos lo único que les interesaba era la guerra. Cuando José Bonaparte llega a España, inmediatamente entra en una guerra, y ya el tema constitucional, eso está en tercer plano, ¿no? Lo importante era la economía de guerra y ganar la guerra, que la perdió. Muy bien. Hay una pregunta acá que me parece interesante, y es si de alguna manera la Constitución de Cádiz definitivamente ejerció alguna influencia muy directa, especialmente o en cada caso, y esta es una pregunta muy compleja porque habrá que mirarlo, sobre las constituciones neogranadinas en particular, que uno pueda decir, mire, especialmente hay una influencia mayor o mediana en la Constitución del Socorro, o en la Constitución de Tunja, o en la Constitución de Cundinamarca, o en la de Cartagena, o en la de Antioquia, o en la de Popayán, o en la de Mariquita, en la de Neiva, o en la Constitución de Pamplona, que son básicamente las constituciones esas neogranadinas de 1811. Bueno, habría que coger no solo constitución por constitución, sino institución por institución de cada constitución. Yo, por ejemplo, investigué esto solo con la Constitución de 1812 de Antioquia, y eso fue un libro, y hacer esto con cada constitución sería un proyecto de vida. Pues, no, esto es muy complejo, pero en términos muy generales, doctor Ibáñez, muy generales, habrá matices que no los puedo mencionar aquí. Hay algo en común en las constituciones de independencia de la Primera República, y es el concepto de quién es el soberano. Y esa idea de que el soberano es un pueblo católico, pero que el pueblo solo descansa en las cabezas de algunos hombres. Esa idea es muy similar a la idea de que dice la Constitución de Cádiz, de que el soberano es la nación católica. Pero también habría que aclarar que la idea del soberano del pueblo, que la idea de las constituciones de independencia de 1811 y 1815, de que es el pueblo católico el soberano, no fue que lo copiaron de Cádiz, por un asunto muy sencillo, porque es que ya había constituciones en la Nueva Granada antes
de que saliera la Constitución de Cádiz. Entonces más bien, ¿de dónde viene esa idea del pueblo católico? De otras fuentes de las que bebió tanto Cádiz como las constituciones de independencia. Fundamentalmente, la segunda escolástica, que fue determinante, los trabajos de Suárez, de Molina, los trabajos de la segunda escolástica, y la forma como los liberales corporativistas, conservadores, liberales católicos interpretaron la Revolución Francesa, pero con una mirada muy, muy moderadita. Que eso se vio tanto en Cádiz como en las constituciones de independencia. En conclusión, el tema es mucho más complejo como para responderlo en general. Muchas gracias. Hay una pregunta también muy interesante y es esta. Se han planteado muchas visiones, algunas claramente contradictorias acerca de la Constitución de Cádiz, dice nuestro participante. Sí. Teniendo en cuenta los estudios que se han realizado en relación con ese histórico texto constitucional aprobado el 18 de marzo de 1812, ¿cómo caracteriza la Constitución de Cádiz? ¿Como una norma liberal y revolucionaria? ¿Como una norma ingenua? ¿Como una norma tiránica y con pocas novedades liberales? ¿Como una norma que pretendió poner frenos al absolutismo y a la brutalidad del monarca español? ¿Cómo caracterizar la Constitución de Cádiz? La respuesta es: todas las lecturas son válidas. Por una sencilla razón: es que Cádiz se convirtió en un mito. Lo importante no era tanto lo que dijera Cádiz, lo importante era Cádiz. Era un mito, o sea, las provincias, por ejemplo, en la Nueva Granada, que querían ser monárquicas, iban a la guerra para defender la Constitución de Cádiz, pero realmente no el contenido. Y las provincias que iban a la guerra contra España iban a enfrentarse a la Constitución de Cádiz, pero no conocían el contenido. Es decir, la Constitución de Cádiz se volvió en un mito político. O que yo lo amo o yo lo rechazo, pero muchas veces no sé bien qué es lo que dice. Y a eso también habría que sumarle otro tema, y es que al ser un mito, pues hay gente que la mira con odio y otra gente que la mira con amor y con pasión. Y agreguemos otro asunto: es que la Constitución de Cádiz se volvió un texto que admite muchas lecturas. Algunas son falsas si uno mira el contenido, pero esas lecturas circularon. Ejemplo: yo encontré muchos textos de prensa de la época, de lo que se llamaba prensa en la época, que hablaban de que la Constitución de Cádiz en 1812, 1813, era una constitución tiránica, que ponía en entredicho el catolicismo, que quería un monarca absolutista y que por eso había que combatirla. Si uno observa, la Constitución de Cádiz no era eso. Pero es que eso es parte de la publicidad en época de guerra. Yo creo que ya con el tiempo se pudo ver algo, y es que la Constitución, ya ha pasado mucho tiempo, que la Constitución de Cádiz fue una constitución con ribetes liberales, pero también basada en normas conservadoras históricas. Como es normal, es que una constitución no puede hacer ruptura por completo, porque si una constitución rompe todos los parámetros culturales, el pueblo no la va a aceptar. Pero también tiene que proponer cosas nuevas para que el pueblo la acepte. O sea, las constituciones no pueden ser 100% innovadoras. O sea, la Constitución de Cádiz tiene unos elementos liberales republicanos, pero también tiene cosas históricas, de las leyes históricas españoles, e intenta ser progresista con terminología histórica del antiguo régimen. O sea, la Constitución de Cádiz es como un punto en la mitad, y por eso uno puede hacer lecturas a favor o en contra, dependiendo de yo qué orilla prefiera. Y eso es lo que pasó en España. La Constitución de Cádiz, por ser mito y por ser una constitución que tiene cosas históricas y a su vez cosas liberales, admite lecturas contradictorias entre sí. Pero lo que quería decir era que con el paso del tiempo, pues se pudo ver que la Constitución de Cádiz tenía cosas republicanas, pero el éxito de la Constitución de Cádiz fue que fue ineficaz. Fue su pronta muerte. Al ser una constitución que no rigió mucho, al ser una constitución fallida, se volvió un ícono. Al volverse un ícono, se volvió famosa. Y finalizo con otro asunto. La Constitución de Cádiz se regó por toda Europa. Se regó por toda Europa. Y muchos países la recibieron como una constitución
moderadamente revolucionaria. Pero si uno ve la Constitución de Cádiz, cómo fue redactada, pues no, lo que se estaba buscando era la antirrevolución francesa. Y eso me lleva a otro asunto. Es que una cosa es qué dice la Constitución y otra cosa es cómo es recibida una Constitución. Y ahí pueden darse cosas que parecen contradictorias. Normas que en su cultura origen quieren decir algo, pero son recibidas para decir lo contrario. Esa es la teoría de la recepción. Es que en la recepción las cosas cambian de sentido. Muy bien. Para ir finalizando, porque ya nos queda muy poco tiempo. Usted ha señalado justamente que la Constitución de Cádiz terminó siendo un mito, por una parte. Por la otra, también había una repulsa contra lo que a partir de 1811 o 1812 proviniera de España. Y sí, a esto, entonces hay que agregarle lo siguiente. Por supuesto, a su turno había unos partidarios principalmente de las ideas estrictamente francesas. Nariño, desde la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano y la traducción de la propia Constitución francesa, pues era un personaje que jugaba a que todos nos inspiráramos, o en esa época granadina, neogranadina, nos inspirábamos en el modelo francés, centralista principalmente, y Camilo Torres, el sabio Caldas, Jorge Tadeo Lozano, etcétera, por el contrario, miraban más el modelo norteamericano, la Constitución de los Estados Unidos. Por supuesto, si no queremos mirar ni España y con ella la Constitución de Cádiz, y adicionalmente viene Murillo, los lleva al cadalso y los destruye a todos, el punto final es si las ideas que surgieron especialmente entre 1812, que además fue lo que motivó la guerra civil entre federalistas y centralistas, si las ideas finalmente fueron las de originales del modelo francés y las originales del modelo norteamericano, y definitivamente no hubo ninguna influencia en consecuencia, o porque era un mito, o porque no queríamos saber de nada acerca de la Constitución de Cádiz, entonces si no generó ninguna influencia definitiva la Constitución de Cádiz. Antes de 1816, por supuesto, porque después ya nos metemos en otro régimen entre el 16 y el 19. Sí, recordemos que cuando Morillo viene acá, incluso desde que se embarcó en España, ya no regía la Constitución de Cádiz. Entonces, Morillo viene acá sin Constitución. Solo viene con una carta de instrucciones de ser pacificador. Bueno, él viene con cartas de instrucciones de pacificar. El asunto es que él se vuelve muy radical cuando pisa tierra americana. Él viene con cartas de instrucción de ser tolerante, perdonar a los que pueda, encauzar estos territorios. Y cuando llega a América, Morillo, es que se vuelve muy radical. Por malas experiencias que tuvo en Venezuela y por muchas traiciones que recibió en Venezuela. Entonces Morillo acá cuando llega no tiene constitución. Y por eso es que los que estaban en guerra contra Morillo, como Morillo era un español sin constitución, empezaron a elogiar la Constitución de Cádiz, que antes la habían odiado. Ahora, frente a la pregunta de las influencias, no, sí hubo influencia, pero es que claro está que esta palabra es muy difícil usarla en historia del derecho constitucional porque influencia puede ser cualquier cosa. Pero si hablamos de influencia de que alguien, un constituyente, tomó ese texto, sí, la Constitución de Cádiz, a pesar de que era de la España enemiga, fue leída y ahí se tomaron algunas ideas, y ahí se tomaron algunas cosas, entre otros asuntos, porque muchos constituyentes dijeron, pues ahí hay un republicanismo con terminología histórica española que nos cae muy bien, porque nosotros también tenemos la misma terminología histórica española y queremos un republicanismo. El problema es que no podemos decir muy de frente que nos estamos inspirando en la de Cádiz porque la Constitución es del enemigo. Pero no, sí hubo influencia, pero como también hubo influencia de la Constitución de Estados Unidos, como también hubo influencia de las constituciones francesas de revolución, pero también hubo influencia de otros procesos constitucionales y de muchos otros autores. Realmente eso fue como digo, una sopa donde le metieron un montonón de ingredientes y esos ingredientes eran de los que se bebieron los constituyentes de esta época. Sí hubo influencia, pero no fue la única, repito, tampoco fue la más determinante. Otro asunto que habría que aclarar es que
se suele decir que la influencia del constitucionalismo de Estados Unidos fue la idea de una confederación de provincias y que la influencia del constitucionalismo francés fue la idea de un Estado centralista en cabeza de Nariño. Eso no es tan cierto. No es tan cierto, pero sí es cierto. Tiene algo de cierto, pero también tiene muchos matices, porque la influencia de la Constitución de Estados Unidos también fue en muchos otros temas. E incluso las provincias centralistas tomaron cosas de la Constitución de Estados Unidos. Y las provincias que defendían una confederación de provincias, lideradas por Torres, Caldas y los que usted mencionó, tomaron cosas de las constituciones francesas cuando redactaron sus propias constituciones, como la de Tunja, etc. Lo que quiero decir es que el asunto es muy complejo como para... pero sí hubo influencias, sí claramente hubo influencias de Cádiz y de la Constitución de Estados Unidos y la Constitución francesa. Pues, doctor Botero, aquí podemos seguir escuchándolo un buen tiempo, porque este propósito era volver justamente a los albores de la República, revisar el proceso ideológico de la emancipación, revisar cuál ha sido nuestra tradición histórica en la creación del constitucionalismo colombiano, que es muy importante. Eso, una constitución como la de 1991, tiene, por supuesto, todas unas raíces muy grandes en el modelo constitucional anterior, y ese modelo constitucional anterior pues, fue el modelo constitucional de 1886, pero la del 86 tuvo sus bases, tuvo sus fundamentos, o tuvo sus réplicas y, por supuesto, tuvo alguna configuración previa que después rechazamos o nos rechazamos, o que en todo caso construimos a partir de la Constitución de Río Negro del 63. Pero luego atrás, si uno se devuelve, pues tiene que mirar el modelo de una construcción de un Estado, de una confederación granadina entre 1854 y 1886, en 1862. Y más atrás, la constitución de la primera, la constitución de la Nueva Granada de 1832 a 1854. Pero todo esto no hubiera sido posible sin las constituciones de transición, la de 1821 y la de 1830, que es la que estamos celebrando, la del 21, los 200 años. Pero la constitución del 21 no hubiera sido posible sin la ley fundamental del año 21 mismo, antes de la constitución, y de la ley fundamental del año 19. Y todo esto no hubiera sido posible si no es con la construcción de estas constituciones neogranadinas, que tienen a su turno todas estas influencias. Y esa es la conclusión que estamos señalando hoy, que es mejor recibirla como conclusión suya que como conclusión del moderador. Yo, en nombre de la Corte, y sin permiso darle otra vez la palabra a Mabel para que lo despida, le doy en nombre de la Corte mis especiales agradecimientos por esa magnífica disertación en este mundo y por llevarnos a esa época histórica que nos permiten construir, vuelvo a repetir, el constitucionalismo colombiano. Entonces, muchas gracias y por favor, Mabel, despida usted al doctor Botero con esos agradecimientos muy grandes por su participación. Muy amable. Muchas gracias. O sea, ya tenemos como muchísimo tema para el siguiente que viene con el doctor historiador Armando Martínez Garnica. Él ya sí nos va a identificar muy bien la Constitución de 1821, que es la que se entiende como la Constitución nacional, republicana, completa y permanente. Es así. Entonces, yo creo que hay muy buenas bases que nos deja este conversatorio. Yo quedé feliz, yo espero que quienes nos estén viendo también hayan quedado como con muy buena información y obviamente nos sigan, porque recuerden que es un conversatorio mensual, porque vamos hacia la celebración de la Constitución de 1821, que será, repito, en octubre, los días 6, 7 y 8. También les recuerdo que celebraremos en la Corte Constitucional los 30 años de la Constitución de 1991, el 30 de julio. O sea que este año vamos a estar todos conectados con la historia constitucional. Doctor Andrés, me encanta verlo. Usted sabe que siempre por acá lo esperamos con los brazos abiertos en la Corte Constitucional. Y doctor Ibáñez, muchísimas gracias
por todos sus aportes a la historia constitucional y al tema específico de la Constitución de Cádiz. Muy importante haber contado con usted. Hasta luego y seguimos pues con la historia constitucional, los esperamos.